Buenas noches, profesora, compañeros. Voy a presentar mi trabajo de la semana 9, que es la tarea académica, que es la propuesta de inconstitucionalidad de normas jurídicas en el Perú. La presente investigación consistirá en analizar y resolver la cuestión propuesta sobre la inconstitucionalidad de algunas normas peruanas. Para ello se elaborará una propuesta de inconstitucionalidad de algunas normas jurídicas vigentes. Las normas a evaluar es la Ley 30220, la ley universitaria, la Ley 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y el Código Penal, uno de los artículos que tiene que ver sobre la difamación. Y también se va a tener en cuenta la distinción de las teorías ius positivistas y la crítica del realismo jurídico que exponen los filósofos, ¿no? Que es Kelsen, Hart, Ferrajol y Ross respectivamente. Para ello también se han revisado varios casos peruanos donde se ha identificado que se han resuelto varios casos complejos o difíciles, no solo a partir de las normas jurídicas, sino con criterios morales. Sin embargo, para el presente estudio se tomará dos casos. El caso de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el caso de la despenalización del aborto en caso de violación, donde intervino el doctor Javier Villestey. También tenemos el caso de Ana Estrada, que es también emblemático en el Perú. Se centra en una acción de amparo, quien solicitó el reconocimiento de su derecho a la salud y a una muerte digna. Ana, una mujer que sufre de una enfermedad que le causa un dolor intenso y crónico, solicitó la interrupción, bajo el argumento de que continuar con él ponía en riesgo su salud física y mental. Análisis de los casos. La ley 3220, que es la ley universitaria, el argumento de inconstitucionalidad es que esta ley establece un régimen de control y supervisión de las universidades que puede limitar la autonomía universitaria consagrada en el artículo 18 de la Constitución. La intervención estatal puede afectar la libertad académica y la calidad educativa. Propuesta: revisar y modificar los artículos que establecen restricciones excesivas a la autonomía universitaria. La ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, su argumento de inconstitucionalidad es: aunque busca proteger a las mujeres, ciertos procedimientos establecidos pueden vulnerar el derecho al debido proceso, que está en el artículo 139 de la Constitución. La aplicación de medidas de protección sin el debido proceso podría llevar a abusos. Propuesta: asegurar que las medidas de protección se implementen dentro de un marco que respete el debido proceso y los derechos del presunto agresor. El Código Penal, el artículo sobre la difamación. Su argumento de inconstitucionalidad es que la redacción de este artículo puede ser demasiado amplia y dar lugar a una interpretación que restrinja la libertad de expresión, que es en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución. La protección de la honra no debe ir en detrimento de la libre circulación de ideas. Procedimiento para la propuesta: modificar el artículo para que las sanciones sean proporcionales y no restrinjan a la libertad de expresión. Procedimiento para la propuesta: recolección de firmas, iniciar una campaña para recolectar firmas de ciudadanos y organizaciones civiles que apoyen la propuesta de inconstitucionalidad. Presentación ante el Tribunal Constitucional: elaborar un documento formal que contenga los argumentos de inconstitucionalidad y los fundamentos legales pertinentes. Difusión y sensibilización: realizar talleres y charlas para informar a la ciudadanía sobre la importancia de la defensa de los derechos fundamentales y la inconstitucionalidad de estas normas. Casos planteados. En el caso que les mencioné, voy a hablar de la despenalización del aborto en casos de violación. La sentencia que emitió el juez constitucional de la Corte de Lima en el caso de la despenalización del aborto en caso de violación, según el contexto del caso. En este caso se planteó la cuestión de si una mujer que había sido víctima de una violación debería tener el derecho a interrumpir su embarazo. La norma jurídica en ese momento no permitía explícitamente el aborto en caso de violación, lo que generó un conflicto entre el marco legal y la realidad social y moral de la situación. La resolución del juez falló. En su sentencia no se limitó a aplicar estrictamente las normas penales existentes, también consideró los principios de dignidad humana y los derechos de la mujer, argumentando que la protección de la vida de la mujer y su salud mental eran fundamentales. Su razonamiento se basó en un enfoque más amplio que incluía los aspectos morales y sociales, señalando que obligar a una mujer a continuar con un embarazo fruto de una violación podía tener consecuencias devastadoras para su bienestar físico y psicológico.
Impacto. La decisión del juez no solo abordó la norma en términos legales, sino que también puso de manifiesto la necesidad de considerar el contexto humano y moral en la aplicación de la justicia. Aunque la resolución no despenalizó el aborto en Perú, sí generó un debate público significativo sobre la necesidad de reformar las leyes en materia de derechos reproductivos, destacando la importancia de equilibrar la legalidad con la moralidad y la justicia social. Caso Ana Estrada. En el caso de Ana Estrada es emblemático también en Perú, presente en una acción de amparo quien solicitó el reconocimiento de su derecho a la salud y a una muerte digna. Ana, una mujer que sufre una enfermedad que le causa un dolor intenso, solicitó la interrupción de su vida bajo el argumento de continuar que ponía en riesgo su salud mental y física. Aspectos constitucionales del caso. En el caso plantea importantes cuestiones sobre los derechos constitucionales como el derecho a la vida, la salud, la dignidad humana. Ana Estrada argumenta su derecho a la salud debería prevalecer sobre la prohibición del aborto en Perú. Interpretación de la Constitución. Los defensores de Ana sostienen que la legislación peruana debe ser interpretada a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos que protegen la salud y la vida de las mujeres, así como su derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Algunos juristas han argumentado que la norma que prohíbe el aborto en caso de salud la madre es inconstitucional, ya que puede llevar a violaciones de derechos humanos y a situaciones de riesgo extremo para la vida y salud de las mujeres. Conclusiones. La inconstitucionalidad de ciertas normas pueden afectar gravemente el ejercicio de derechos fundamentales y el principio de separación de poderes en Perú. Esta propuesta busca no solo cuestionar dichas normas, sino también fomentar un diálogo sobre la importancia de garantizar una legislación que respete la Constitución y promueva la justicia social. La defensa de los derechos fundamentales es una tarea colectiva que requiere la participación activa de la ciudadanía y de los organismos estatales. Pues es por ello que las normas planteadas deben ser revisadas y modificadas. Los artículos que establecen restricciones excesivas a la autonomía universitaria, en el caso de la Ley 3220, Ley Universitaria, asegurar que las medidas de protección se implementen dentro de un marco que respete el debido proceso y los derechos del presunto agresor, en el caso de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y en el caso del Código Penal, el artículo sobre la difamación debería de modificarse el artículo para que las sanciones sean proporcionales y no restringir la libertad de expresión. El caso de Villestey, este caso es un ejemplo de cómo un juez puede incorporar criterios morales en la resolución de un conflicto legal, reflejando la complejidad de la interacción entre el derecho y ética en situaciones delicadas y que afectan profundamente la vida de las personas. Este caso ha servido de fundamento para posteriores procesos que actualmente y también es materia de estudio de trabajos de investigación. Caso Ana Estrada. Este caso llegó a instancias judiciales y aunque en varias ocasiones se han emitido resoluciones a favor de Ana, la discusión sobre la inconstitucionalidad de la norma sigue siendo objeto de debate en la sociedad peruana y entre los legisladores. El caso de Ana Estrada representa una compleja intersección entre derechos constitucionales, cuestiones éticas a la interpretación de la ley en un contexto que demanda una respuesta justa y con paz. Asimismo, los aportes jurídicos de los filósofos a la realidad actual han sido preponderantes en la aplicación de las normas jurídicas y nos han servido como fundamentos básicos, que es el ius positivismo, el realismo jurídico. Cada una de estas corrientes aporta una perspectiva única sobre el derecho, su función y su relación con la moral, contribuyendo al debate sobre cómo defender, cómo entender y aplicar las normas jurídicas en la sociedad. En este sentido, cada uno aborda el positivismo jurídico desde perspectivas diferentes, lo que refleja una evolución en el pensamiento sobre la relación entre el derecho y la moral. Asimismo, estas teorías muestran la complejidad y diversidad del pensamiento ius positivista y su evolución frente a críticas y desafíos contemporáneos. Eso sería todo de mi parte. Esa es la propuesta que estoy presentando en mi trabajo de propuesta de inconstitucionalidad de normas jurídicas en el Perú. Gracias.